Está con nosotros en la mañana de hoy precisamente Marie Milar, directora de esta fundación. También los doctores Francisco Córdoba y Juan Posiecha. Creo que lo dije bien. Gracias por Sí. estar acá con nosotros. Cuéntame, Marie, de la jornada que tiene la Fundación Luces y cuál es el trabajo que ustedes realizan, ese trabajo silencioso día a día en nuestro país. Hola Álvaro, gracias por el espacio. Bueno, ayer culminamos 3 días muy intensos donde realizamos una gira médica en Santiago de Veraguas para pacientes que viven en la lucha diaria contra la epilepsia. Tuvimos el honor de contar en Panamá con médicos de Argentina, como quienes nos acompañan, el doctor Juan y el doctor Francisco, vino el doctor Kuzniecki de Estados Unidos, y tuvimos médicos también de la ciudad de Panamá en una jornada larguísima en la que se atendieron más de 120 pacientes, los cuales viven con epilepsia y que quizás tenían más de un año sin atención médica, y pues tuvieron el honor de ser atendidos por estos médicos de primer nivel que nos acompañaron en Panamá durante estos 3 días. Es un proyecto que esperamos poder replicar porque hemos vivido muy de cerca la gran necesidad que hay en el interior del país de estos pacientes de ser atendidos por especialistas, y lamentablemente pues no contamos con neurólogos pediátricos en el interior del país. Ok, epilepsia. ¿Es una enfermedad o es el producto de precisamente una situación o un trastorno neurológico? Háblenme ustedes, los profesionales de la salud que están allí, que son neurólogos ambos. La epilepsia es una enfermedad, pero en realidad no hay una epilepsia. Hay muchas epilepsias distintas. La epilepsia se produce cuando hay una actividad química eléctrica distinta en el cerebro que por momentos manda un mensaje equivocado y a lo mejor nos quedamos ausentes, a lo mejor nos ponemos rígidos, a lo mejor nos sacudimos, a lo mejor tenemos movimientos automáticos con la boca o con la mano, o a lo mejor tenemos alguna sensación en especial. Pero hay docenas de epilepsias diferentes con distintas causas, distintos pronósticos, distinta evolución que requieren distinto tratamiento. Hay un gran grupo de epilepsias de causa genética que muchas veces tienen buena evolución, que a veces no requieren tratamiento o requieren tratamiento por algunos años y después pueden ir a la curación espontánea. Y hay otras epilepsias, un 30%, que son de difícil control con las medicaciones y a lo mejor pueden responder a que tiene el niño o el adulto una enfermedad metabólica, una enfermedad genética o que tiene una lesión en el cerebro, una lesión estructural como puede ser un tumor, una malformación, una cicatriz. Y ahí el tratamiento muchas veces es otro porque tenemos que recurrir a la cirugía para la curación de su epilepsia. Y la epilepsia se da muchas veces en personas sanas que no tienen ningún otro problema de salud, pero también se da con mayor frecuencia en pacientes con problemas neurológicos previos, en niños con autismo, con parálisis cerebral, que han tenido un traumatismo de cráneo con una lesión, por lo cual hay muchas posibilidades. Y ahí podemos hablar en general, pero cada individuo hay que ver qué epilepsia tiene, qué causa tiene, qué otros problemas tiene para darle el adecuado tratamiento, la adecuada orientación. O sea, entiendo por lo que usted dice que puede ser heredada, pero al mismo tiempo adquirida por una circunstancia que se presenta con el pasar de los años en cualquier etapa de nuestras vidas. Exactamente, en cualquier momento de la vida se puede dar. En la mitad de los casos se da en la infancia o en la adolescencia. Y en la otra mitad comienza en la vida adulta. ¿Hay tratamiento para la cura de la epilepsia o para mejorar la condición o la calidad de vida del epiléptico? Hay distintos tratamientos que en general lo que hacen es disminuir las posibilidades de aparición de los síntomas de las convulsiones. Muchas epilepsias se van a curar solas después de unos años, van a la remisión espontánea. Muchas veces no sabemos por qué, pero está así genéticamente determinado. Y de 100 personas con epilepsia, 70 se controlan fácilmente con el tratamiento y pueden hacer una vida normal. Y 30% tiene una epilepsia fármaco-resistente. Y ahí tenemos que recurrir a distintas medicaciones o a veces al uso del cannabis medicinal o hacer dietas especiales como la dieta cetogénica con alto contenido en grasas o recurrir a la cirugía o implantar dispositivos. Hay muchas opciones de tratamiento. Ok, otra pregunta. ¿En qué momento debo
inmediatamente saber o qué síntoma me dice a mí, tengo epilepsia, mi hijo está enfrentándose a un inicio de una epilepsia? ¿Cuál es el momento crucial para yo identificar ese diagnóstico? Acabé con el doctor Francisco Córdoba que les conteste. Hola, muy buenos días. En realidad siempre va a haber manifestaciones muchas veces silentes y otras veces manifestaciones que son mucho más reconocidas por los papás y por los familiares, en donde siempre ante algún evento que presente de características que no son comunes en el niño, que se dan siempre de la misma forma, tienen que consultar en primera instancia al médico de familia, al médico pediatra, en donde ellos derivarán seguramente a una evaluación neurológica. Hay eventos que se dan que pueden ser prolongados y eso van a tener que ser tratados siempre en un departamento de urgencias para el rescate espontáneo y urgente, como mismo dice la atención de esa condición y de ese episodio específico. Y hay muchos otros eventos que generalmente imitan o son equivalentes convulsivos y que, bueno, tienen que ser evaluados un poco más exhaustivamente por el profesional especializado, que ahí seremos nosotros los neurólogos. Frecuentemente en la infancia o en la adolescencia hay muchos episodios que también pueden imitar convulsiones y no todos esos eventos van a tratarse de una epilepsia. Deben consultarlo siempre ante un profesional médico, tratar de ellos de disponer la derivación oportuna al neurólogo o en el mismo departamento de urgencia. Obviamente, si hay características del niño que lo comprometen, que cambian de color, que cambia, digamos, la condición de la respiración, además tiene que ser consultado en forma espontánea al departamento de urgencias. Okay. La clave también me parece detectar estos episodios que en general son breves, que empiezan, duran o segundos o minutos o raramente muchos minutos y después terminan. Son episódicos, no es un estado permanente. Y es muy importante también cuando los padres pueden filmarlo con el celular. Si el chico pierde el conocimiento, si se pone duro, si se sacude. Porque como decía recién acá el doctor, hay muchos diagnósticos diferenciales. Y así como hay muchos pacientes con epilepsia, es algo muy frecuente, lo tiene medio 1% de la población, que piensen que por cada paciente con epilepsia hay 10 pacientes con episodios que nos pueden hacer confundir con la epilepsia. Y lo que tienen simplemente a lo mejor es un desmayo o un episodio de muchos tipos diferentes que pueden aparecer y de muchas causas distintas. Ok. ¿Autismo y epilepsia están relacionados directamente o hay pacientes de autismo que no presentan problemas de epilepsia? Eso por un lado. Y lo segundo, como neurólogos que son, ¿les llama la atención alguna estadística que nos indique crecimiento a nivel de la población con casos de epilepsia y crecimientos a nivel de la población con casos de autismo? Sí, si bien las dos condiciones que usted nombró, tanto el trastorno del espectro autista como la epilepsia, son dos condiciones frecuentes y trastornos neurológicos crónicos en la infancia, hay una ligera predominancia de la epilepsia en los pacientes que tienen trastorno del espectro autista. Si bien la epilepsia de los pacientes que se presentan con trastorno del espectro autista generalmente son de fácil tratamiento y de una buena evolución. No se da, como decía el doctor Posiecha, generalmente epilepsias de difícil manejo en los pacientes con condiciones del espectro autista. Pero sí vemos que tanto la condición del espectro autista como la epilepsia son dos de las enfermedades más frecuentes y crónicas neurológicas de la infancia. El porcentaje igualmente de epilepsia en los pacientes con trastorno del espectro autista no es muy alto con respecto a la población que no presenta la condición o los desafíos en el neurodesarrollo. Y en cuanto al aumento de la incidencia, sí se ha detectado un aumento de la incidencia de los trastornos del espectro autista en las últimas décadas. Y en cuanto a la epilepsia, no hay estadísticas que nos dicen que aumente la incidencia de epilepsia, pero tampoco hay tantos datos año a año como para tener datos certeros. Pero ya hace años que siempre fue una enfermedad muy frecuente la epilepsia en la población. Ok, el autismo
Y le pregunto, a pesar de que no es el tema de la entrevista, pero sí me preocupa, porque oigo hablar con mucha frecuencia de ese tema en Panamá, precisamente, de más y más y más casos. ¿A qué está relacionado realmente? La condición del espectro autista es multifactorial. Todavía no se ha determinado específicamente un gen que predisponga al autismo, una alimentación que predisponga al autismo. Es multifactorial. Hay variables medioambientales, variables nutricionales, todo se piensa todavía, pero no hay ninguna teoría que afirme específicamente qué se produce. Sí se ve que hay familias que presentan mayores incidencias, es decir, mayores registros de niños con diagnóstico y con condición del espectro autista dentro de la misma familia, entonces uno presupone que puede llegar a haber alguna asociación genética y demás, pero no hay un gen todavía que se haya identificado, y como referimos siempre a nosotros los neurólogos, es multifactorial, es decir, hay muchos factores que lo pueden predisponer, y poligénico, es decir, muchos genes que en el momento, tanto de la concepción como después de las variables del neurodesarrollo en los primeros meses de vida, van predisponiendo a que se presenten estas condiciones de estos desafíos sociocomunicacionales, estos desafíos del lenguaje, y que después se haga, digamos, el diagnóstico correcto de trastorno del espectro autista. No todo niño que tiene un trastorno del lenguaje tiene un trastorno del espectro autista, no todo niño que no puede comunicar bien sus cosas tiene un trastorno del espectro autista, no todo niño que tiene un trastorno de conducta tiene un trastorno del espectro autista. Todavía, lamentablemente, la ciencia no ha determinado un gen específico o una condición específica que se asocie. Sí, podemos inferirlo que hay familias que tienen mayores casos, y hemos visto, por ejemplo, que en casos de, por ejemplo, niñas con trastorno del espectro autista, son un poco más difícil de tratar o tienen mayor relación con algunos otros familiares, pero todavía no hay nada identificado específicamente que la ciencia y que la literatura nos diga que puede estar determinado por la alimentación, por un gen específico, por una crianza específica, por algo que la madre o el padre haya hecho, y eso sí hay que desmitificarlo, algo que la madre o el padre haya hecho durante el embarazo o durante la crianza del niño. Autismo y epilepsia, ¿alguna relación con las vacunas? Porque ese es otro mito que hay. Es otro mito, Sí. no hay nada comprobado. Bien. No hay nada que nos diga con evidencia científica que las vacunas son causa del autismo. Ok. Y sí hay evidencia de que podemos prevenir muchas enfermedades y muchas complicaciones con las vacunas. Cerramos, Mary. Ya viene el presidente en la conferencia con un mensaje final a la audiencia. Bueno, básicamente eliminar mitos y estigmas alrededor de la epilepsia, la aceptación y la inclusión. Las personas que viven con epilepsia, con autismo o con cualquier condición, no escogieron vivir con esta condición, y si además de la lucha diaria contra la condición que tienen que enfrentarse a los estigmas, al rechazo social, laboral y escolar, es como hacer doble lo que estas personas ya están viviendo. Entonces, pues, a las personas informarse, conocer, eliminar mitos y aceptar como cualquier persona normal a quienes viven con estas condiciones. Y Pueden seguirnos en @Fundación Luces Panamá y siempre allí conocer un poquito más acerca de la epilepsia. ¿Y hay acceso fácil a los medicamentos en las instituciones de salud pública? No del todo, por eso nosotros trabajamos con un banco de medicamentos en el cual tratamos de que nadie se quede sin medicamento durante su tratamiento contra la epilepsia. Imagínense ustedes. Seguimos en contacto, Mary. Gracias a los profesionales Gracias, Álvaro. de la Gracias. salud por acompañarnos. Es un tema que volveremos